El Puzzle de Bea, un podcast donde hablar de salud mental siempre es positivo, con Beatriz Sainz de Baranda. ¿Sabías que los neurocientíficos cada vez dicen más que el principal problema que tenemos los seres humanos es que tratamos tanto de huir de las emociones que siente nuestro cuerpo, que no llegamos a afrontarlas nunca? Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí otra semana más con el puzzle de Bea. Y bueno, quería seguir hablando de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad o de la gestión emocional, como queráis llamarlo. Yo me ha costado muchos años, pero he ido leyendo a unos, a otros, y tratando de encontrar aquellas herramientas que a mí me pudiesen funcionar, ¿no? Como todos sabéis, lo que hablamos en el anterior episodio sobre el entrenamiento en autohipnosis, pues yo lo aprendí en el año 2015, ¿no? Y lo sigo practicando, porque me viene muy bien. Y hay otra cosa que me sirve también mucho, y lo practico, ¿no? Hay dos cosas, ¿no? El mindfulness, ¿no? Que es prestar atención a algo que está sucediendo en el presente, ya sea la respiración o un punto de luz, un sonido, lo que queramos, ¿no? Y tratar de poner el foco de atención en eso, ¿no? En mi caso, yo lo hago con la respiración, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo el foco de atención en mi respiración, pues mi mente se va, ¿no? Mi mente de mono andante, como dicen los gurús del mindfulness, se va a otro sitio. Y bueno, cuando me doy cuenta, tomo conciencia de que solamente se me ha ido, no pasa nada, y con amabilidad vuelvo a poner el foco en lo que en mi respiración. ¿De qué nos sirve esto? ¿No? Nos sirve para entrenar la concentración, por un lado. Súper importante. Entrenar la concentración en nuestra vida para saber en cada momento hacer lo que los gurús del desarrollo personal llaman pomodoros, ¿no? Que son momentos de máxima concentración en los que estás con el foco en una sola cosa. No podemos, los seres humanos, no estamos hechos para la multitarea al mismo tiempo. Empezamos una cosa, terminamos, empezamos con la siguiente, terminamos, ¿no? Entonces, de la misma forma que yo no era consciente de que no me había apagado el móvil para grabar este episodio, pues cuando tomas conciencia de que para poder ser más productivo y cumplir esa famosa ley de Pareto, ¿no? Que con el 20% del esfuerzo consigues el 80% de los resultados, pues al final consiste en poner foco, saber concentrarnos en lo que estamos haciendo en cada momento. Y eso lo practicamos, lo podéis practicar a través del mindfulness o del deporte o de cualquier otra técnica que a vosotros os sirva. Yo lo hago desde el deporte, caminar deprisa y poniendo foco en mis pasos o poniendo foco en algún sonido que yo me ponga en los cascos, ¿no? O poniendo foco en mi propia respiración. Cada uno puede poner el foco donde quiera para practicarlo, pero se trata de entrenar a nuestra mente para que esos pensamientos están ahí por algo también. Tenemos que tomar conciencia de que no se nos va la cabeza porque no se nos da bien hacer mindfulness. No, yo llevo practicando pues muchísimos años mindfulness y la mente, dependiendo del día, se me va continuamente. Y está bien, está bien.
no tenemos que juzgar. No se trata de juzgar. En el mindfulness no hay que juzgar nada. Simplemente hay que sentirlo. Y volver con amabilidad de nuevo a la respiración. Y de ahí nos damos cuenta de cómo estamos, ¿no? De cómo se siente nuestro cuerpo. Porque como muchos sabéis, yo no creo en esa diferenciación platónica, ¿no? Del cuerpo y la mente. Creo que todo es lo mismo, exactamente lo mismo. Y que la diferenciación sirve para los profesionales que lo tratan, ¿no? Pero no sirve para nosotros. Yo no me puedo cortar la cabeza, ¿no? Y decir que mi cerebro y mis pensamientos no forman parte de mi cuerpo, porque forman parte de mi cuerpo. Mi cerebro y lo que sucede en mi cerebro es mi cuerpo también, ¿no? Entonces, otra cosa es que diferenciemos a veces para explicar, pero no tiene ningún otro sentido más que ese, para que se entienda mejor. Pero no hay fenómenos, en la medicina no hay fenómenos que sean puramente psicológicos ni puramente físicos. Todo está en el cuerpo, todo lo que nos sucede. Y esto me sirve para explicaros otra herramienta que a mí me ayuda para saber gestionar mis emociones, ¿no? Mejor. Y es sentir esa emoción en el cuerpo, permitirme sentir que esa emoción, sentirla en el cuerpo. Y para eso vamos a hacer un ejercicio ahora, pero quiero que entendáis primero cómo es, ¿no? En qué consiste. Cada uno de nosotros, cuando sentimos una emoción, primero la emoción la sientes en el cuerpo, se activa el sistema nervioso vegetativo simpático, se segrega cortisol, adrenalina, entonces la sentimos en el cuerpo, ¿no? Luego nuestro cerebro tiene un pensamiento acerca de lo que nos está pasando y eso es el sentimiento, ¿no? Y luego tenemos, después del sentimiento, si hemos juzgado esa actitud, ese pensamiento ha sido empoderador o limitante, es decir, más bien positivo o negativo acerca de lo que nos está pasando, nosotros interpretamos esa realidad y dependiendo de eso tenemos una conducta. O interpretamos las cosas de una manera u otra, ¿no? Esto es lo que el gran Martin Seligman y todos los que hacen meditación o Víctor Coopers habla de la actitud, ¿no? O Víctor Frank. La actitud es, no son las circunstancias que tú vives, sino que lo que eliges hacer con esas circunstancias que te pasan, ¿no? Entonces, yo con la misma circunstancia, con la misma emoción, puedo tildar con mis pensamientos, puedo tildar esa emoción de negativa o de positiva. Y entonces es cuando mi conducta varía. Si yo dejo de juzgar mi emoción, si dejo de juzgar y simplemente permito que esa emoción, sin huir de ella, sin tratar de reprimirla ni negarla, la permito que entre en mi cuerpo, o sea, que esté en mi cuerpo, esa emoción es desagradable igual. Es una sensación desagradable, pero te permite sentirla. Te permite sentirla sin juicio. Y cuando lo podemos sentir sin juicio, es cuando podemos dejarla ir. Es cuando podemos decir, Bea, ahora estoy yo aquí contigo, estate tranquila y vete relajándote conforme sientas que puedes hacerlo, ¿no? Es ese abrazo a nosotros desde la compasión del mindfulness, en el que tomamos conciencia de que estamos siendo duros con nosotros mismos y que ese sentimiento, esa emoción que estamos sintiendo en el cuerpo, por muy mal que nos haga sentir, es lo que necesitamos sentir. Es la forma que tiene nuestro ser de que trascendamos las cosas, de que podamos avanzar. ¿Qué pasa? Que cuando una emoción, pues tú puedes sentir pues, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, que el cuerpo se te
debilita totalmente, que no tienes ni capacidad de hablar casi, ¿no? Porque esa emoción te está... tratamos de huir de esa emoción, ¿no? Y cuando huimos, o hacemos o negamos que hemos sentido esa emoción, o la reprimimos porque no queremos volver a sentirla, porque la sentimos desagradable, ¿eh? O la suprimimos de nuestra vida, ¿no? No, esto no está bien, mal, ¿no? La juzgamos, la etiquetamos y le mandamos a tomar por culo, con perdón, ¿no? Cuando el gran poder, ¿no?, que tiene el ser humano es esa capacidad de poder sentir esa emoción, ¿eh? Y esa emoción nosotros mismos, abrazarla e ir relajándola poco a poco. Dejar que se vaya, permitir que esa emoción se vaya. Y sé que es difícil de explicar, para mí es difícil de explicar, pero cuando lo practicas es increíble, ¿no? Es una pasada cómo vas levantándote de las caídas cada vez más rápido. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Si trabajamos bien nuestros pensamientos, la forma que tenemos de interpretar lo que nos pasa, ¿no? Y lo podemos escribir, ¿no? Lo podemos escribir y permitimos que esa emoción, nos permitimos sentir esa emoción, o igual en ese momento no podemos, pero traemos esa emoción cuando estamos más tranquilos y relajados para poder dejar que se marche, permitirnos a nuestro cuerpo sentirla y dejar que se marche. ¿Qué está pasando cuando hacemos eso a nivel de nuestro cerebro, ¿no? Lo que está pasando es que le estamos restando poder a nuestro ego, que es el que juzga y el que dice un pensamiento negativo, no, vete, él, no sé qué, esto no se hace, esto está bien, eso está mal, el de la culpa, mi gran culpa, ¿no? Que está bien en nuestro cerebro racional, está bien en nuestro hemisferio izquierdo para algunas cosas, pero en algunas otras cosas no nos favorece. Entonces, cuando hacemos esto de sentir la emoción, el permitir sentir la emoción, el ego, sin juzgarla, el ego está más calmado y entonces permitimos que nuestro hemisferio derecho entre más en juego. ¿Cuál es la diferencia entre el hemisferio derecho y el izquierdo? El izquierdo es el puramente racional, el del ego, que nos sirve para muchas cosas, pero bloquea al hemisferio derecho, ¿no? Y cuando permitimos que ese ego baje, que ese juicio, que esa culpa baje, no permitimos que darle tanto poder con nuestros pensamientos negativos, entonces estamos facilitando que el hemisferio derecho, que es el creativo, el de la trascendencia, el del sentido de la vida, el de que todos somos uno, ¿no? En la que está nuestro inconsciente sabio también, pues ahí le permitimos que se exprese. Y cuando permitimos eso, es cuando dejamos de estar en conflicto. Porque todo el día estamos en conflicto con nuestro Pepito Grillo, como queráis llamarle, Torturator, con lo que estáis llamando, ¿no? Y es tratar de hacer las paces entre esos dos hemisferios tan poderosos. Pero claro, muchísimas personas lo único que hacemos es funcionar con el hemisferio izquierdo, y no permitimos nunca al derecho a trabajar, ¿no? Porque igual es lo que nos han educado, lo que sabíamos hasta ahora. Yo esto no tenía ni idea antes, lo explico, pero cuando lo descubrí y lo practiqué, porque sin acción no pasa absolutamente nada, pues el resultado que obtuve y que obtengo es espectacular, ¿no? Entonces voy a tratar de ponerlo en práctica para que podáis vosotros practicarlo en casa, si os interesa, claramente, porque es a través de la práctica, de la constancia, cuando vamos a poder tener esto más aprendido en nuestro cuerpo, en nuestra mente y poder dejar ir cada emoción negativa, dejarla ir y quedarnos con aquello que queramos quedarnos. Así que
me gustaría que encontraseis, os sentaseis en algún sitio que estuvieseis cómodo, con la espalda recta, cada uno a su manera, en la medida que pueda. Si no puede con la espalda recta, pues como pueda, me explico. Con las piernas, los pies en el suelo, y las piernas a 90 grados y las palmas de las manos hacia arriba. Esto, bueno, esto es una manía que tenemos muchos, pero es como, ya os lo explicaré algún día, como un facilitador de que la energía fluya. Y hablaremos de las energías otro día. Entonces, quiero que en esa postura cojáis aire profundamente por la nariz, contando hasta 5, retengáis el aire arriba contando hasta 5, y luego echéis el aire. Mantenemos arriba el aire una vez que hemos vuelto a inspirar, y sacamos todo el aire. Y volvemos a respirar, a coger aire profundo. Lo mantenemos y lo soltamos. Y ahora quiero que traigas a tu cabeza algún momento en el que hayas tenido una situación de conflicto. Trata que no sea un conflicto muy grande, porque cuanto más grande es el conflicto, más difícil o más retante es solucionarlo. Entonces, vamos a tratar de traer un conflicto que no sea muy, muy desagradable, ¿vale? Entonces, yo puedo traer, por ejemplo, pues que ayer con mi hijo, cuando volvíamos del tren, pues estábamos jugando a la escoba y estaba todo el rato, venga, a chulearse, como digo yo, de que me estaba ganando, ¿no? Y al final le dije que estaba actuando desde el ego y era subnormal, ¿no? Porque la que me fastidiaba perder era a mí, ¿no? Entonces yo voy a tratar de traer esa emoción, ahora a mi cuerpo. Y quiero que vosotros tratéis de traer esa emoción a vuestro cuerpo. Podéis sentir, como os digo, pues un nudo en la garganta, una presión en el pecho, que el cuerpo se os debilita, una presión en el estómago, o un dolor en algún sitio. Permitid que esté ahí. Permitid que esa emoción, que eso que sentís, se quede en vosotros. Permitidlo. Y una vez que le damos permiso, aunque nos duela, tratamos de dejar que esa emoción se vaya. Es decir, tratamos de abrazarnos, sentir esa emoción y decir, gracias, gracias, ya entiendo lo que venías a enseñarme, ya entiendo el aprendizaje, ¿no?, que venías a enseñarme. En este caso, pues a mí me venía a enseñar que voy más, aunque yo me creo que no estoy tanto en el ego, todavía mi ego es bastante potente, ¿no? Y a veces reacciono de una forma impulsiva. Vale, gracias. Gracias por enseñarme eso. Gracias, Bea. No te preocupes, Bea, todo está bien. Todo está bien y yo te voy a cuidar a partir de ahora. Estás conmigo. Y vamos poco a poco relajando esas partes de nuestro cuerpo y permitiendo que lo bueno, el amor, la alegría, el perdón entre en nosotros. Permitiendo que las cosas buenas sí que entren en nosotros. Podemos rememorar ese momento y transformarlo, ¿no? Y decir, y darnos cuenta de que según que podíamos haber abrazado, que yo podía haber abrazado a mi hijo y haberle pedido perdón. Y entonces
lo que hubiera sentido es amor. Y ese amor me hace sentir mejor. Y lo agradezco, porque también lo tengo, porque también forma parte de mí. De la misma forma que ese sentimiento, esa emoción negativa, forma parte de mí, también, o es desagradable, mejor dicho, también puedo permitir que las emociones positivas entren en mí. Y voy relajándome poco a poco, permitiendo y respirando. De esta manera, aunque os parezca una perogrullada o una locura que Alice vea en una de sus idas de pinza, al permitir que nuestro cuerpo, sin juzgarlo, sienta, o cambiando nuestra interpretación, cambiando nuestro pensamiento, estamos abriéndonos a todo lo positivo que puede pasarnos en la vida y a lo que estamos hechos, en nuestro sentido más trascendente del hemisferio derecho, y que nuestro ego esté más calmado y de esta forma estar más en armonía con nosotros mismos. Pero claro, esto no sirve de nada si no lo practicamos. Requiere una constancia. Así que os pido un favor. Aquellos que os interese el tema, podéis leer El perdón de Raymond Sansó, el dejar ir del Dr. Hawkins. Podéis leer también El poder de la gratitud, que ahora no me acuerdo pero bueno, si ponéis El poder de la gratitud, os puede también entender. O podéis leer el libro de Mario Alonso Puig, que ya sabéis que me encanta, de Resetea tu mente, en la que explica esta lucha interna entre hemisferios. Y nada, pues los que estéis interesados me podéis dejar un comentario y hablamos de ello, de otra cosa, la siguiente semana. 1.000.000 de gracias a todos y feliz semana. Bueno, y ya sabéis, si os ha gustado el episodio, le podéis dar al corazoncito o al me gusta y compartirlo con aquellos que creáis que les puede ayudar, para así poder llegar a más gente. Ya sabéis que para mí, con haber ayudado a una persona en el mundo, habrá sido suficiente. Y si queréis contactar conmigo, me podéis dejar un comentario aquí en iVoox o en el canal de YouTube, en mi cuenta de Facebook, de Twitter o de Instagram del Puzzle de Bea, o en mi correo electrónico elpuzzledebea@gmail.com.